clase número 5 de la materia la carta a los romanos. Estábamos estudiando o ya estamos en la parte de la culpabilidad del hombre. Entonces voy a iniciar en este versículo número 22. Romanos capítulo 1, versículo número 22. ¿Ok? Ahí voy a iniciar y vamos a empezar a estudiar desde este verso. Dice allí: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ok? Dice ahí, traducción viviente: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Ok? Bien, la palabra aquí que se utiliza para sabios viene de una palabra griega sophos, que significa alguien que tiene como un entendimiento, pero en sí mismo. A eso se refiere este pasaje, ¿ok? Significa alguien que es sabio. En una aplicación general, pues es alguien que sabe utilizar el conocimiento, alguien que es, dice aquí que es la palabra, que es sagaz, ¿ok? Que es sagaz. Entonces, lo que está dando a entender allí, que es supuestamente que es sagaz, es una persona que sabe llegar a ciertas conclusiones. ¿Okay? Sabe llegar a ciertas conclusiones con la observación, con la experimentación. Eso es lo que hoy tanto el mundo dice. ¿Okay? Pero en el punto dado aquí, hermanos, es que eh, estas personas utilizan ese conocimiento para negar la existencia de Dios. Es por eso que dice que profesando ser sabios, o sea, eso lo dicen los mismos hombres o lo dicen ellos mismos de ellos mismos. ¿Okay? No es algo que Dios esté diciendo, sino que ellos mismos lo están aseverando de ellos mismos. Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Aquí la palabra necio significa alguien que es como insípido. Dice, ahí insípido significa que esa sabiduría que ellos tanto profesan, que esa sabiduría que tanto ellos dicen tener, es una sabiduría que simplemente los ha llevado a ser alguien o personas sin fruto. Significa personas sin fruto, por eso dice insípido. Un simplón significa también. Un simplón. Eso quiere decir que son personas que se van por la vía del no razonamiento. Ellos piensan que sí razonan y ellos dicen que sí llegan a conclusiones pues muy valederas, pero no es así. Un ejemplo de ello en este pasaje es cuando el pueblo de Israel se hace un becerro de oro. Es un ejemplo muy claro de ello. Pero vamos a ver este pasaje, Salmo 94, versículo 3 al 8. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuánto los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros. Y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando. Dicen. Fíjate lo que ellos dicen. Dicen, el Señor no está mirando. Esto es lo que ellos dicen. Y además, al Dios de Israel no le importa. Eso es lo que piensa uno que se dice sabio, pero es necio. Es una persona que llega a conclusiones muy banales. ¿Ok? Yo compartí el día miércoles con la congregación, que ellos también tenemos instituto nosotros los miércoles. Yo les decía, yo estaba viendo
un video en internet sobre una persona que hizo un video eh, dedicado a su hijo. Es de este hombre llamado Tito Nieves, ¿no? Que él hizo esta canción llamada, se llamaba, ¿qué? Fabricando Fantasías. Su hijo murió de cáncer como a los 25 años, más o menos. Y dice que en un punto dado su hijo estaba en Estados Unidos recibiendo el tratamiento y le dijo: hijo, pues tú confía en Dios que Él, pues, nos va a sacar adelante. Y dice que su hijo le respondió: ¿tú crees que exista Dios? Él le dijo: sí, hijo, sí, sí, yo creo que existe Dios. Y el hijo le respondió: entonces, ¿por qué estoy así? Si existiese Dios, Él no permitiría que yo pues estuviese en esta posición. O sea, veamos la conclusión a la que la gente llega. Y lo he comprobado muchas veces, hermanos, que el ser humano tiene esa parte de pensar que Dios debe de impedir que él sufra. Que él no tenga ciertas, ¿cómo decirlo así? Ciertas adversidades que pues a veces son parte de la vida, hermanos. Y ellos piensan que porque sufren, Dios no existe. Ese es el punto de un necio, hermanos. Un simplón que piensa porque sufre que Dios no existe. O porque piensa que, no sé, que en el matrimonio sufre, piensa que entonces no lo aman, que el matrimonio no funciona. Y, hermanos, esa es una conclusión de un simplón. ¿Okay? Entonces, por eso dice: el Señor no está mirando, dicen. Y además, al Dios de Israel no le importa. Y luego dice el versículo 8: piensen lo mejor, necios. Cuando por fin se darán cuenta. Entonces, podemos ver cómo la religión es una consecuencia de no reconocer a Dios. Es decir, al hombre no le gusta cómo Dios le dice que se acerque a él. Y el hombre no le gusta cómo es que Dios le demanda que hable y piense. Por lo tanto, en su negación, se hace un Dios a su manera. Un Dios que acepte lo que Él en secreto hace. Y un ejemplo de ello es este movimiento LGBT. Ellos dicen: es que Dios es amor. Bueno, sí, Dios es amor. Entonces Dios nos va a aceptar a todos porque Dios es amor. Bueno, tu Dios no existe, porque Dios no es así. Pero dense cuenta, o sea, piensan ellos que como piensan de esa manera, como ellos creen que debe ser de esa manera, entonces Dios se tiene que conformar a lo que ellos piensan. Y ese es el pensamiento, hermanos, de un simplón. O sea, de alguien que no conoce de Dios, que se basa solamente en sus sentimientos, es un raciocinio terrenal, en lo poco que conoce de Dios, y piensa que Dios es así. Entonces, eso es de un necio, que no entiende razones, no ha razonado, no tiene el conocimiento suficiente para sacar una conclusión valedera de lo que es Dios. Ok, continuamos allí. Entonces, Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice traducción viviente de este pasaje: en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Quiero que vean el pasaje, cómo se empieza a ver cómo el hombre se va degradando en diferentes etapas. Entonces, el hombre va a poner sus anhelos, sus sueños y deseos en un ídolo que él mismo hizo y que él mismo construyó. Y a diferencia del cristianismo, el cristiano debe buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué es lo que Dios desea que haga? Entonces, la idolatría, hermanos, es un principio de egoísmo, porque solo ve por él mismo. Solo ve por sus propios anhelos, solo ve por sus propias forma de ver. Aquí tenemos un pasaje, Éxodo capítulo 20, versículo número 1, es un pasaje muy conocido. La idolatría agrede el primer y gran mandamiento, y es
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Básicamente, hermanos, Dios manda que no nos hagamos imágenes, porque todo está por debajo de Él. O sea, pensar que Dios es como un ave es pensar de una manera necia, porque Dios es infinitamente más grande que eso. Entonces imagínate que necedad es rebajar a Dios a cierto punto de pensamiento, de decir, bueno, yo pienso que Dios es así. Entonces yo pienso que Dios es como esta ave, como un colibrí, como un águila. Entonces yo rebajo a Dios a este tipo de pensamiento, de imaginación. Y en ese raciocinio yo agredo a Dios, porque estoy pensando que Dios es más bajo que yo. O sea, fíjate nada más la necedad, hermanos. Tener un ídolo y confiar en un ídolo es confiar en algo que es inferior a ti. O sea, ¿por qué? Porque es madera, porque es algo de materiales, o sea, no es algo viviente. Se supone que se debe de confiar en algo que es superior, no algo que es inferior. Y por eso la idolatría es una necedad. Salmo 115, versículo 4. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, dice, y confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. O sea, hay otro pasaje donde vemos esta parte de la insensatez de la idolatría. Entonces, ¿quién es un necio? Alguien que piensa que Dios está rebajado a algo de la creación, hermanos. Recuerden que esa parte de que piensan que el árbol es Dios, el espíritu del agua, el espíritu del viento, el espíritu del trueno, eso se llama panteísmo. Mira, aquí está Isaías, capítulo número 44, versículo 9. Dice ahí, ¿qué necios son los que fabrican ídolos? Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, fíjate, quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? Fíjate cómo lo dice la escritura, ¿eh? ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Por eso te digo, o sea, se supone que cuando vamos a confiar en alguien, en este caso un Dios, es porque es superior a mí, porque Él tiene más poder que yo, más sabiduría que yo, puede hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿verdad? Pero hacer un ídolo es inferior a mí. ¿Por qué? Porque no habla, no ve, no escucha, nada de nada. Versículo número 11. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Y trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario, ¿verdad? Como lo que aquí tienen muchos los mexicanos es que tienen sus capillas en cada esquina de la colonia, creo, ¿no? Eso es lo que hacen.
Trabajan con el cincel, el cepillo y lo tallan formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. O sea, lo que está haciendo Isaías, la comparación, es que una de las razones por las cuales Israel fue llevado a Babilonia, una de las razones, hermanos, es porque caían mucho en esto. O sea, si hay algo que se les quitó en la deportación a Israel, es la idolatría. Pero habían caído en algo peor. O sea, dense cuenta que Jesús, cuando él vino, él no les recriminó que tuviesen imágenes o cosas así como antes. No, ahora les recriminó que ellos estaban endurecidos por su falsa religión. Eso fue lo que Cristo les recriminó. ¿Por qué? Bueno, pues porque con esa falta de religión ellos rechazaron al Mesías y al autor de la vida. Entonces habían caído en algo peor. Ya no eran idólatras, pero eran, ahora la idolatría la traían en el corazón por ellos mismos. Dice versículo 15. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con eso se calienta. O sea, la misma madera que utilizó para formar una imagen es la misma que utiliza para calentarse y hornear pan. O sea, es lo mismo. O sea, ¿qué de grandioso entonces tiene? Después, aunque parezca increíble, dice, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace un dios tallado, un ídolo tallado, cae de rodillas ante el ídolo y le rinde culto y le reza diciéndole, rescátame, tú eres mi Dios. O sea, a ver, o sea, es ilógico que hagas eso, porque esa misma madera que tú utilizaste para calentarte y calentar tu comida, es la misma madera a la cual te estás hincando. Fíjate bien cómo lo dice esta versión, traducción viviente, el versículo 18. Dice, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. ¿Sabes quién es un estúpido, hermanos? Es una persona que está apartada de la razón. O sea, no es una mala palabra, o sea, se escucha fuerte, pero es una persona que está apartada de la razón. Es un necio, es un simplón, que todo se lo cree. Que él piensa que todavía la luna es de queso y que piensa que XY, o sea, hermanos, hay mentes muy brillantes, pero dice la palabra que dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, será muy brillante para el mundo, pero si él cree que no hay Dios, es un simplón, es un necio. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Y no, fíjate cómo Dios lo dice, y eso que son mentes, se supone que brillantes, ¿no? Brillantes, pero para Dios son muy necios, son muy tontos. Dice ahí, la persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. O sea, lo que está argumentando aquí Isaías dice, a ver, o sea, no se pone a pensar que, como lo dije, que esa misma madera te sirvió para calentar tu comida, y por el otro lado, te hincas ante ella. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Y fíjate lo que dice el versículo 20. El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Que cómo es que la gente va tras algo que es una mentira? ¿Nunca te has preguntado eso? Sí. Y eso es porque tienen, hermanos, porque en un principio, el principio de esto es que ellos niegan de Dios. Hermanos, Dios reprueba rotundamente la idolatría y no la prueba entre su pueblo, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es necio el hombre que profesa ser sabio, que se gloria en su propia sabiduría y no admite
la sabiduría de Dios. Negando a Dios, vuelve a alguna forma de idolatría, hermanos. Produce a su propio Dios según su propia sabiduría o idea de las cosas. Deforma la naturaleza de la creación de Dios y tuerce los propósitos de Dios. Eso es lo que hace un idólatra. Entonces vamos a ir viendo cómo se degrada, en este caso, el ser humano en este versículo. Aquí les puse un diagrama escalonado de vean cómo es la degradación. Primero viene el rechazo a Dios. Es decir, que rehúsa honrar a Dios a pesar de conocer por la manifestación de la creación visible o la revelación general. ¿Okay? Primero rechaza a Dios, luego desciende un peldaño más, se envanece. Es decir, que lo que piensan no sirve para nada, salvo lo transitorio. El corazón o el intelecto está vacío y en la más absoluta oscuridad. Si sacamos a Dios del pensamiento, solo podemos pensar el mal, hermanos. Y por lo tanto, no dan gracias ni por el aire que respiran. No dan gracias. Son personas que piensan que se lo merecen todo. Desciende otro peldaño más. La necedad. Se vuelve necio. Entonces, por rechazar a Dios, han llegado a estar en el punto opuesto al que creía estar. Se creen sabios, pero son necios. Tontos hasta el límite de la enajenación mental con respecto a Dios. O sea, llegan a conclusiones que radican en la locura, hermanos. Como la evolución es una locura. ¿Cómo llegar a ese punto de que vienen de algo inferior? Se requiere más fe para creer eso que para creer que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y entonces desciende un peldaño más. Viendo todos esos peldaños, el último peldaño al que descienden es la idolatría. Establecen su propia manera de adorar, cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre, se destaca el contraste entre Dios inmortal y el hombre mortal, Dios es sustituido por otros dioses que no son Dios, y se exalta a la criatura antes que al creador. Y entonces, esa degradación de la idolatría, dentro de ese peldaño de la idolatría, hermanos, hay otra degradación de cómo esa idolatría va avanzando. Así bien, primeramente se degrada a él mismo, el hombre. ¿Qué? El hombre, que significa todo punto humano, su propia fuerza, su propio ego, su propio pensamiento. O sea, hay gente que está en ese grado. Que no, pues para mí Dios no existe, pero lo único que es Dios para mí es lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda lograr. Bueno, está en esa parte. Pero hay otros que se degradan más, van con las aves. Es decir, que todo animal que vuela, pájaros, cosas que ellos ven en los cielos. O sea, también cuando se habla de las aves, también se habla todo lo que se ve en los cielos. O sea, muchos adoran simplemente los cielos, pero no adoran a Dios. Después desciende otro peldaño más, los cuadrúpedos. Los cuadrúpedos, es decir, los animales de cuatro patas. Vean cómo se van degradando. O sea, ya se van a lo terrenal. Se van a lo terrenal, cuadrúpedos, becerros, vacas, chivos, ovejas, como los hindúes, ¿no? Que casi adoran todo lo que se mueve por ahí. Y por último, los reptiles. Hablamos de las serpientes, hablamos de, por decir, los dragones, hermanos, que adoran tanto los japoneses, vienen de esa parte de la serpiente antigua. Entonces, Pablo avanza a un otro paso. ¿Qué hace el pecador? Bueno, pues en lugar de mirar hacia Dios, se mira a sí mismo. Se enreda en vanas especulaciones y se cree sabio cuando en realidad no es más que un necio. ¿Por qué? Bueno, porque hace de sus ideas y de sus opiniones y de sus especulaciones un lugar como diciendo que esta es la voluntad de Dios porque yo creo de esta manera. El principio y la ley de la vida, hermanos, debe ser que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Sin embargo, para ellos, la ley de la vida es lo que yo creo y lo que yo pienso. La necedad del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de las cosas y basa sus principios en sus propias opiniones en lugar de que en las de las leyes de Dios. Vive en un universo del que él es el centro.
en lugar del universo en el que Dios es el centro. En lugar de caminar con la mirada fija en Dios, no se mira nada más que a sí mismo, y por no mirar por dónde ni a dónde va, cae en la idolatría. Entonces el resultado de la idolatría es que se cambia la gloria de Dios por imágenes de formas humanas, animales. La raíz del pecado de la idolatría es el egoísmo, hermanos. El hombre hace un ídolo, le trae ofrendas y le dirige oraciones. ¿Por qué? Bueno, porque para que prosperen sus planes y sus sueños. Su religión no tiene en cuenta a Dios, sino a sí mismo. Entonces, en este pasaje, hermanos, nos encontramos cara a cara con el hecho de que la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Esa es la esencia. Bien, pasamos al siguiente pasaje, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo está dando una conclusión lógica a las consecuencias de su envanecimiento y su entenebrecimiento de su corazón y su mente. Palabra de Dios para todos dice: la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su propio cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en el lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Amén. A ver, hermano, voy a decir algo aquí que varios pastores han dicho de esta parte, y estoy un poco de acuerdo con ellos. Dicen, bueno, aquí Dios no está hablando en sí, o sea, Dios o Pablo a través de la inspiración de Dios, no está hablando en sí, en un punto dado, de el homosexualismo. Pero, o sea, el tema no es ese, ¿qué? Ese no es el tema. No está Pablo hablando de ese tema. Lo que Pablo está haciendo son hablando de las consecuencias que vienen cuando un hombre, una mujer deciden no honrar a Dios. Entonces la consecuencia es que uno de los pensamientos que viene con esas personas es que quieren experimentar cosas nuevas, dicen. Yo quiero experimentar cosas nuevas. Y piensan que una cosa nueva es tener concupiscencia. Aquí la palabra dice, los entregó, significa que se rindan, ceder, encarcelarse. Significa encarcelarse. Significa que es preso de sus pasiones, es preso de la depresión, es preso del estrés, es preso de la vanidad, es preso de sus propios pensamientos caídos, es preso del miedo. O sea, hermanos, todo eso que estamos viendo el día de hoy, tanto de que tantas personas que requieren hoy, o sea, yo nunca había visto tantas personas que requieran psicólogo como estos días. Y muchos dirán, es que es por la pandemia, pastor, porque la pandemia, el encierro, todo lo que estamos pasando, puede ser un factor que lo detone, pero la realidad es que eso es lo que estamos viendo porque el hombre ha abandonado a Dios. Esa es la consecuencia, hermanos. Dios los entrega a sus temores, a sus miedos, los entrega a su concupiscencia, o sea, a cosas que ellos quieren hacer. Dios lo permite, pero eso es lo más triste, hermanos, cuando Dios te permite hacer lo que en tu concupiscencia has planeado hacer. Dice ahí, Dios los entregó a la inmundicia. Aquí la palabra inmundicia significa la impureza física y moral. O sea, por un tiempo Dios a las personas los detiene a través de las circunstancias, a través de sus padres, a través de la autoridad. Pero dense cuenta que en los últimos tiempos esa autoridad ha ido cediendo, dando más, ¿cómo podemos decir? Bueno, voy a decirlo así, dando más supuestamente derechos, dando más supuestamente libertades, pero lo que en realidad está pasando es que Dios los está entregando a la inmundicia.
Y vean las consecuencias que están viendo. O sea, muchas consecuencias y muchas enfermedades afectan solamente a estas personas que han caído en la concupiscencia de sus corazones. Entonces, Dios los entrega a esa parte. ¿Por qué? Porque por un tiempo Dios les estuvo hablando, Dios les estuvo llamando. Fíjate, aquí la palabra también concupiscencia significa algo prohibido, significa codiciar, significa una concupiscencia, hermanos, es un deseo, es un anhelo que tú tienes, puedes tener algún anhelo muy bueno y combínale pecado, eso es una concupiscencia. Tú puedes tener el anhelo, por decir, de formar una familia, pero cuando tú le mezclas pecado, entonces vas a tener el anhelo de formar una familia, pero de una manera equivocada, y eso se le llama concupiscencia. Hay gente que puede tener el anhelo, por decir, que dice, es que la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, sí, sí lo dice. Pero mézclale pecado y se puede convertir en una ambición de poder. O sea, concupiscencia es un deseo que alguien puede tener, pero que le mezclas pecado. Y entonces se vuelve una concupiscencia porque no tomas en cuenta a Dios para llegar allí, sino que solamente lo haces por tus propios medios, lo haces por tu propia fuerza, por tu propio pensamiento, y eso va a traer una consecuencia. Vete, Aristóteles decía de la concupiscencia que era lanzarse tras el placer. O sea, es una persona que hace las cosas cuando, como dice el mundo, si te hace sentir bien, ahí es. ¿Verdad? Eso es una concupiscencia. No estoy diciendo, hermanos, que el sentirse bien, pues obviamente sea malo. No, tenemos que centrarnos. Y es que yo me sienta bien y que yo quiera sentirme bien a costa de todo. O sea, no importa quién hiera, no importa si yo me tengo que alejar de Dios para que yo me sienta bien. Esa es una concupiscencia. Los estoicos, que eran personas griegas estudiadas en ese tiempo, decían que es lanzarse, que la concupiscencia es lanzarse tras el placer desafiando la razón. Desafiando la razón. Es decir, pensamientos como que, ¿cómo se llama? Ay, es que, ¿por qué Dios permite que yo conozca el amor de mi vida? Y el amor de su vida es una mujer casada, ¿no? Y dice, ¿por qué Dios permite que yo conozca el amor de mi vida en estas circunstancias? O sea, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que yo conociera a la mujer de mis sueños y ya sea de otro hombre? Esa es una concupiscencia. O sea, es lanzarse tras el placer desafiando la razón. O sea, pues, mijito, o sea, tienes que entender que eso no es la voluntad de Dios. Pero estas personas piensan que su felicidad está por encima de la voluntad de Dios. Entonces, la manera de vivir de una persona que está tan inmersa en el mundo que ya no tiene Dios, hermanos, en cuenta, es algo terrible decir que Dios ha dejado a alguien y que lo ha abandonado. Y sin embargo, hay dos razones para decirlo. Número uno, porque Dios ha dado libre albedrío a la gente. ¿Para qué sirve libre albedrío? Algunos estarán, vamos a entrar en un punto escabroso, pero yo les voy a decir como yo lo he entendido. Si alguno difiere conmigo, pues bueno, ya es otra cosa, ¿ok? Entonces, hay dos razones para decirlo que Dios ha abandonado a la gente. Número uno, porque Dios ha dado a los hombres libre albedrío. Y esto tiene que ver, hermanos, no con la salvación. O sea, está mal dicho decir, yo decido cuándo me salvo. Está mal dicho, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, el libre albedrío no es de que yo elijo, cuando dicen, yo me voy a salvar, o sea, cuando ya esté en la ambulancia allí padeciendo, digo, ay Señor, sálvame, y me salva. A ver, no creas que es así. No está en tus manos nacer de nuevo. No está en tus manos. Porque aquí no se trata de decidir, se trata de creer, que es muy distinto. Entonces, el libre albedrío sirve para que yo decida si voy a obedecer a Dios o no. Esa es otra cosa. ¿Ok? Esa es otra cosa. No estamos hablando de si decido salvarme o no. No, es si decido obedecer o no. Y número dos, que Dios
va a respetar ese libre albedrío, como dice Eclesiastés, ¿no? Eh, que el joven, gózate en los días de tu juventud, pero sábete que sobre todas las cosas Dios te va a juzgar. O sea, Dios te va a dar la oportunidad de que decidas qué carrera estudiar, que a lo mejor en qué trabajo quieres vivir o en qué trabajo donde quieres ganar tu salario. Dios te va a dar esa oportunidad, pero si eso va en contra de las leyes de Dios, atente a las consecuencias. ¿Okay? Y no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de cómo llevar tu vida. Mira, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, para reforzar este punto. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. O sea, aquí no le está diciendo Israel, mira, decide por esto para que yo te salve. No está diciendo eso, está diciendo que muchas veces la gente, hermanos, permítanme así decirlo, pero muchas veces la gente tiene lo que se merece. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales a veces la gente va a tener que sufrir las consecuencias es porque ha abandonado las leyes de Dios. O sea, la sociedad que hoy estamos mirando tan destruida, tan llena de estrés, tan llenas de odio, tan llenas de rencor, tan llenas de amargura, es la consecuencia de las decisiones que han tomado sin Dios. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no hieres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, date cuenta, ¿verdad? O sea, hay decisiones, hermanos, que nos pueden llevar a la idolatría. Nos pueden llevar ahí, ¿no? De que hay jóvenes que se aferran a cierto pecado. Eso es una idolatría. Pero ¿dónde comenzó todo eso? En una decisión que tomaron hace años, o hace meses, o hace días. Versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, toma una decisión, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿A qué se refiere? Recuerden que todo el contexto de todo esto que está hablando Moisés en Deuteronomio es el punto de que recuerden que aquí es la segunda generación. Entonces, que la segunda generación vivió como sus padres no heredaron Canaán. Entonces, ese es el punto. ¿Tú quieres heredar Canaán? Sí, obedece. Guarda los mandamientos de Dios. No los menosprecies. No los eches en saco roto como hicieron tus padres. ¿Ok? Dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, hermanos, retomo el punto que estábamos hablando. Es algo terrible decir que Dios ha abandonado o dejado a alguien y que lo ha abandonado. Pero hay dos razones para decirlo. Número uno, porque Dios ha dado al hombre libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, la bendición y la maldición. ¿Okay? Y número dos, porque el hombre tiene que entender que Dios le ha dado todo para que él siga los mandamientos de Dios. Sin embargo, cuando él decide por el pecado y por la muerte, es sin duda que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pero obviamente el hombre en su necedad trata de buscar salidas, trata de buscar justificaciones. ¿Ok? Entonces seguimos allí. En la inmundicia de sus corazones o en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Okay? Ante la impiedad e injusticia de los hombres y ante la actitud de rechazar a Dios y adorar ídolos, hermanos,
La ira de Dios se manifiesta contra ellos y deja que sigan su camino pecaminoso y sufran las consecuencias de su pecado. Y quiero ir un poco puntualizando para ir terminando esta clase. Santiago 1:13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Permítame tantito, hermanos, permítame tantito. Ok, dice ahí, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, una de las cosas que tiene el hombre caído es que piensa que Dios tiene la culpa de la vida que él lleva. Y eso a mí me ha tocado muchas veces oírlo, hermanos. Con personas que llegan a la iglesia y que traen una vida de cabeza. Y ellos dicen, es que, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió el otro? ¿Por qué Dios decidió que yo viviese esto, que yo viviese de esta manera? O sea, yo siento que no es justo, yo siento que esto y el otro. Echándole la culpa a Dios. Pero aquí debemos entender algo, hermanos. La mayoría de las tentaciones y la mayoría de las cosas que muchas veces vivimos, o a veces tenemos consecuencias de ello, es porque nos dejamos engañar a veces por nosotros mismos. Analicen ustedes. Y yo lo he analizado muchas veces y sí, muchas veces he tomado decisiones basadas en mi propio razonamiento, en que a veces minimizo cierta decisión diciendo, yo puedo con esta decisión, o sea, no creo que sea tan difícil. Y gran necedad, nos equivocamos en ciertas decisiones, ¿verdad? Pero hermanos, debemos entender que hay ciertas decisiones que no podemos llevarlas a cabo simplemente porque me hacen sentir bien, como hoy el mundo tanto predica. Hoy el mundo tanto predica diciendo, es que si esto me hace sentir bien, entonces esto es lo correcto. No necesariamente, no necesariamente. Por eso dice ahí, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, Dios en su santidad, Él no está en su voluntad que tú lleves una vida alejada de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. O sea, una decisión que nos está llevando a la idolatría y nos está llevando fuera de Dios, esa no es la voluntad de Dios, aunque tanto se predique, o aunque tanto una persona diga que eso es la voluntad de Dios. Hermanos, ¿y sabes quiénes tienen mucho esta parte? Los que a veces se van de la iglesia por razones equivocadas. ¿Ok? O sea, no es el pecado no es irse de la iglesia, porque a veces, pues si es una iglesia que ya no sigue a Dios, pues yo siento que es una buena decisión retirarse. La cuestión es las razones, y muchos, las razones por las cuales se van de la congregación es por su concupiscencia. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya no me siento bien aquí. ¿Perdón? O sea, la iglesia no es un cine para que te sientas bien. No, es que ya como que no siento el espíritu. ¿Perdón? ¿No dice la palabra que andamos por fe y no por vista? O sea, ¿cómo es ese tipo de razonamiento? Concupiscencia, hermanos. Recuerden, concupiscencia es un anhelo, a lo mejor un deseo de lograr algo, pero combinado con pecado. Entonces se vuelve una concupiscencia. ¿Ok? Vean lo que dice aquí también Cristo, aquí en Mateo.
capítulo 15, versículo 16. Dice, Jesús dijo, ¿también vosotros aún estáis sin entendimiento? ¿Cuál es el contexto? El contexto es lo que contamina al hombre. O sea, ¿se puede comer esto o no se puede comer esto? Bueno, Jesús dice que nada que lo que entra al hombre lo contamina. Pero tenían tan arraigado ese pensamiento que dijeron a Cristo, a ver, explícanos bien, ¿a qué te refieres con eso? Entonces Jesús les dice, ¿aún estáis vosotros sin entendimiento? ¿No entendéis de todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Para guardarnos de la concupiscencia, hermanos, debemos guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en la palabra de Dios y en los dichos del Señor. Por eso es importante el discipulado, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el mayor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Somos nosotros mismos, son nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de razonar, ¿no? Y pues muchas veces razonamos de una manera fuera de Dios. Y eso nos va a traer una consecuencia. Hermanos, la concupiscencia nace de la necesidad de la carne. Dios en su amor y en su justicia otorga por gracia y misericordia su justicia divina. Sin embargo, hermanos, la misericordia despreciada produce ira. Ira en la paciencia divina que Dios ha tenido para el ser humano. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estemos entendidos que Dios sí tiene mucha paciencia con aquellos que pues, muchas veces se dejan guiar simplemente por sus sentidos. Pero hermanos, muchas de veces de las cosas que estamos viviendo o que a veces vemos en la sociedad que vive son consecuencias de sus decisiones en concupiscencia. O sea, hermanos, yo no lo he comprobado aún sigo leyendo algunas cosas, pero muchos dicen que esta parte de la enfermedad de la viruela del mono es o surgió por este desorden que se está viendo hoy de tanta libertinaje, porque eso no es libertad, libertinaje. De ahí surgió. O sea, date cuenta, van a recibir la consecuencia. Entonces podemos decir que entonces muchos dicen, es que el SIDA es el castigo para ellos. Hermanos, debemos razonar ese tipo de pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es a esas personas con ese desorden sexual que les da el SIDA, no. Les da a gente, por decir, ayer estaba yo leyendo de un hombre puertorriqueño que cantaba salsa. Él se infectó de SIDA por una aguja pues sucia, y no tenía ese desorden. Tenía desorden sexual, pero no de ese tipo de hombres con hombres, sino tenía un desorden de que pues como era muy famoso, pues se metía con cualquier mujer. Pero entonces no podemos generalizar que toda esa enfermedad sea para esas personas, pero sí podemos decir, hermanos, que son esas personas quien más tienen ese tipo de consecuencias por las decisiones en su concupiscencia han tomado. ¿Okay, hermanos? Bien, aquí lo vamos a dejar en este día. Vamos a orar para terminar y vamos a terminar esta clase. Padre, te damos gracias te damos por este tiempo que tú nos has otorgado. Que vemos, Señor, que tu palabra es toda verdad, y vemos que el hombre está como está porque primeramente ha decidido no darte la honra a ti, y en esa decisión necia se ha degradado y ha ido tras las cosas creadas antes que al Creador. Señor, ayúdanos a seguirte a ti. No estamos exentos de caer en ese tipo de cosas, pero Padre Santo, que como dice tu palabra en el Salmo 19, no dejes que las soberbias se apoderen de nosotros, sino que guíanos con tu palabra, tómanos de la mano derecha, guíanos hacia tu santa voluntad. Te lo rogamos, oh Dios, en este día. Bendice a mis hermanos en la obra de sus manos, en sus trabajos. Dale sabiduría para el día de hoy, Señor, y para todos los días.
que tú nos permitas estar en esta tierra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos,